Bienvenidos. Ahora hablaremos de cómo presentar la población y la muestra dentro del capítulo 3 del informe de investigación. En la práctica resulta difícil que una investigación se lleve a cabo con todos los casos que componen la población, por lo que comúnmente se trabaja con una muestra. Entre las razones por las que esto ocurre se encuentran el tiempo, dinero y la accesibilidad a los sujetos. Para poder entender esto es necesario que antes conozcamos algunos conceptos fundamentales. El universo lo constituyen todos los posibles sujetos o medidas de cierto tipo. En nuestro caso, los estudiantes que están inscritos en la institución durante el año lectivo en que se realiza la investigación. La población es el conjunto de todos los individuos en los que se desea estudiar el fenómeno. Deben reunir las características del objeto de estudio. En otras palabras, es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación. Puede estar constituido por personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales, entre otros. Por lo general, la población está mencionada en la delimitación de la investigación. La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. La muestra debe reunir dos condiciones importantes. Una de ellas es la representatividad. Eso quiere decir que la muestra debe reproducir todas y cada una de las características de la población implicadas en el estudio. La segunda característica es la suficiencia, es decir que, la muestra debe estar constituida por un número suficiente de casos, que permita la generalización de los resultados a la población. Y el individuo es cada uno de los elementos que componen la muestra. Es importante recordar que estos conceptos se utilizan principalmente en investigaciones de carácter social. Muestreo. Es el método utilizado para seleccionar a los componentes de la muestra del total de la población. Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios mediante los cuales se selecciona un conjunto de elementos de una población que representan lo que sucede en toda esa población. El realizar el diseño muestral es importante porque permite que el estudio se realice en menor tiempo. Se incurre en menos gastos. Posibilita profundizar en el análisis de las variables, y permite tener mayor control de las variables a estudiar. El muestreo puede ser probabilístico y no probabilístico. El muestreo probabilístico utiliza el azar como instrumento de selección, pudiéndose calcular de antemano la probabilidad de que cada elemento sea incluido en la muestra. Mientras que en el muestreo no probabilístico no se utiliza el muestreo al azar. La muestra se obtiene atendiendo al criterio o criterios del investigador o bien por razones de economía, comodidad, etc. El muestreo probabilístico puede ser aleatorio simple sistemático estratificado por conglomerados o grupos. El muestreo aleatorio simple garantiza la misma probabilidad de ser elegido a cada elemento de la población, y la independencia de selección de cualquier otro. Pasos para seleccionar la muestra. Definir la población y confección de una lista con todos los individuos, asignándole números consecutivos. La unidad de base de la muestra debe ser la misma. Concretar el tamaño de la muestra. Extraer al azar los elementos. El muestreo sistemático es una variante del muestreo aleatorio simple. Seleccionando primero el intervalo, mediante la fórmula que se lee así, I es igual a n mayúscula entre n minúscula, donde I es el intervalo, n mayúscula es la población y n minúscula es la muestra. Pasos para seleccionar la muestra. Definir la población, por ejemplo 3.000 sujetos. Establecer el número de sujetos con los que se quiere realizar el estudio, por ejemplo 200 sujetos. Aplicar la fórmula. Se sustituye n mayúscula por la población que es 3.000. Se sustituye la n minúscula por la muestra que es 200. El resultado es 15. Se cuenta de 1 en 1, y cada 15 números selecciona al sujeto que formarán parte de la muestra partiendo. El muestreo estratificado se utiliza cuando la población está constituida en estratos o conjuntos de la población homogéneos con respecto a la característica que se estudia.
Dentro de cada estrato se puede aplicar el muestreo aleatorio o sistemático, que consiste en subdividir la población en subgrupos o estratos con arreglo a las características que se consideren, y en elegir la muestra de modo que estén representados los diferentes estratos. Los pasos a seguir para el muestreo estratificado son: A. Se divide la población en estratos. B. De cada estrato se extrae una muestra por algún procedimiento de muestreo. C. El número de individuos de cada estrato se puede decidir por paridad o proporcionalidad. D. La suma de las muestras de cada estrato forma la muestra total *n. El muestreo pro conglomerados o grupos, en donde la unidad muestral es el conglomerado o grupo, y no los individuos como en los anteriores. La selección aleatoria se aplica a los conglomerados, y no a los individuos que los componen. Los pasos a seguir para extraer la muestra son: la población se divide en grupos. Se seleccionan aleatoriamente los conglomerados. Los sujetos de los conglomerados constituyen la muestra. Las modalidades de muestreo no probabilístico son: muestreo accidental o casual, donde se utilizan muestras que se tiene al alcance, y no responde a una planificación previa en cuanto a los sujetos a elegir. B. Muestreo intencional u opinático, donde el investigador selecciona de modo directo los elementos de la muestra que desea participen en su estudio. Acá se eligen los individuos o elementos que se estima que son representativos o típicos de la población. C. Muestreo por cuotas, consiste en fijar unas cuotas. Cada cuota consiste en un número de elementos que reúnen unas determinadas condiciones. En este procedimiento se parte de una muestra estratificada cuyas proporciones debe conservar el investigador, pero cada uno de los casos queda a su arbitrio elegirlos. El tamaño que debe tener la muestra que se selecciona depende básicamente del tipo de estudio que se vaya a realizar. Si el trabajo es experimental, la muestra puede ser bastante más pequeña que si realizamos trabajos descriptivos, en los que la única forma de controlar los muchos factores que pueden aparecer a lo largo del proceso es aumentar el número de elementos en la muestra. Para estimar el tamaño de la muestra se necesita conocer que Z mayúscula es el nivel de confianza, E minúscula es el error de estimación, P minúscula es la probabilidad de que el evento suceda, Q minúscula es la probabilidad de que el evento no suceda. Los valores en el nivel de confianza son fijos. Los más utilizados son: para el 75% igual 1.15, para 80% igual 1.28, para 85% igual 1.44, para 90% igual 1.65, para 95% igual 1.96. Para 85.5% igual 2.0. Para 99% igual 2.58. Mientras más se acerca al 100% el nivel de confianza, más se acerca a la verdad en los resultados. Pero siempre es bueno dejar un porcentaje de error, por lo que para esta investigación utilizaremos el 95% de confianza, que es igual a 1.96. La fórmula a utilizaremos para extraer la muestra es la aplicada a poblaciones finitas, en donde la muestra es igual a Z al cuadrado, por P, por Q, por N mayúscula, sobre E al cuadrado, por N mayúscula menos 1, más Z al cuadrado, por P, por Q. Ahora sustituimos los datos. En lugar de Z colocamos 1.96, que es el nivel de confianza, y lo elevamos al cuadrado. En lugar de P colocamos 0.5, que es la probabilidad de que el evento suceda, y en lugar de Q también 0.5, que es la probabilidad de que el evento no suceda, y N, que es la población. En la parte de abajo de la ecuación sustituimos la E por 0.05, que es el 5% de margen de error. N por la población, los signos y el 1 se dejan como están, y P y Q se sustituyen por 0.5 cada uno. Debemos fijarnos siempre que al sumar P y Q debe dar un punto, y al sumar Z y E debe dar como resultado 100%. Al considerar el número de la muestra muy elevado, el investigador puede optar por aplicar a ese resultado la fórmula del ajuste de la muestra, aunque lo que se recomienda es que se utilice el número de la muestra original, pero en el caso de querer reducirlo puede aplicar esta fórmula. Es necesario tener en cuenta que no existe un tamaño ideal de la muestra.
A efectos descriptivos, se considera una muestra grande cuando n mayor que 30. Una muestra debe ser lo suficientemente grande como para ser representativa, pero el número de elementos necesarios para lograr la representatividad varía de una investigación a otra. Cuanto más homogénea es una población en las características objeto de estudio, más fácil resulta obtener muestras representativas sin necesidad de que sean grandes. Es decir, el tamaño de la muestra está en relación directa con la desviación típica de las puntuaciones en las características de la variable a investigar. Es necesario tener en cuenta que cuando la población es muy pequeña, menor a 200 sujetos por poner un ejemplo, la misma población convierte en muestra, sin necesidad de aplicar ni una fórmula. Muchas gracias por acompañarme en este proceso de aprendizaje.